Dios lo capacita, lo reviste de su poder, y a pesar de que aquel a quien Dios llama esté consciente de cuán frágil es, de cuán débil es, sabe que Dios es quien está con él. La gloria es para el Señor. Nosotros no somos más que instrumentos en sus manos, y cuando nos ponemos de manera incondicional en las manos divinas, Él puede hacer con nosotros lo que le plazca. Y ciertamente habrá momentos en que nos vamos a recordar de cuán humanos somos, de cuán incapaces somos en nosotros mismos. Pero como el Señor le dijera a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Él había estado orando para que Dios lo librara de un aguijón en la carne 3 veces, y Dios le había dicho que no. Y el apóstol Pablo experimentó esa fortaleza en medio de su debilidad. Precisamente la vida de Pablo es un ejemplo para todos aquellos que Dios nos ha puesto en alguna posición de liderazgo, a todos aquellos que Dios nos ha llamado a desempeñar una tarea, no importa cuán difícil, cuán imposible parezca desde la perspectiva humana. Si Dios nos ha llamado, Él irá delante. Por eso no debe sorprendernos el hecho de leer del apóstol Pablo, un hombre tan humilde y transparente, que dice en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, verso 7, donde leemos: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella tú nos hablas, Señor, y nos recuerdas que no se trata de cuán capaces somos, no se trata de nosotros, sino de ti, Señor. Que tu poder, tu gran poder, se perfecciona en nuestra debilidad. Ayúdanos ahora a meditar en este libro de Nehemías y a descubrir aquellas cosas que tienes para nosotros como parte de tu iglesia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esto es una declaración. Dice: tenemos este tesoro en vasos de barro. Los vasos de barro, ¿qué son? Pieza de alfarería, vasijas. Él se estaba refiriendo al Evangelio y decía que Dios ha depositado ese Evangelio. Dice: tenemos este tesoro, está guardado en vasijas de barro. O sea, Dios ha escogido a nosotros los hombres para proclamar su palabra. Tenemos este tesoro, el Evangelio, en vasos de barro, nuestros cuerpos frágiles, humanos, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. No hay poder ni resistencia en una vasija de barro. Es importante que recordemos eso. No se trata de nosotros. Somos, lo dice la Biblia, instrumentos. Somos vasijas de barro. Una vasija de barro es frágil, es fea, a menudo deja pasar líquido a gotas. El paso del tiempo la debilita. Pablo dice que cualquier manifestación del poder no procede de la vasija, sino ¿de quién? De él, del contenido. Luego describió la vida de una vasija. En el mismo capítulo 4, en el verso 8, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. El verso 10 es clave. La palabra siempre. Aquí Pablo describe
que aquel a quien Dios llama el líder espiritual es el que lleva siempre por todas partes la muerte de Jesús. O sea, las señales de la muerte de Cristo están siempre presentes en aquellas personas que Dios escoge. Son evidentes. Dios quiere desplegar la vida de Jesús en la vasija. Dios no solo está interesado en bendecir la vasija, sino también en utilizar la vasija. Fíjense que Dios no declara su verdad procedente de labios de un ángel. Él pone la verdad en la vida real, en usted y en mí. Dios nos usa donde Él nos pone a desarrollar una tarea. La idea la resumo. Pablo nos está enseñando aquí que Dios usa a personas imperfectas, vasos de barro, para su gloria. Ahora, el ser vasos de barro y reflejar la gloria de Dios va a traer inevitablemente problemas, dificultades, oposición. El pasaje que leímos, descrito ahí en la segunda carta de Corintios, también nos habla de esto. Porque la verdad del Evangelio es luz. Dios es luz. Y donde está la mano de Dios, donde está la obra de Dios, también estará Satanás, intentando oponerse, levantando obstáculos, sembrando discordia, promoviendo el desánimo. Y una ilustración bien gráfica de esto que estoy diciendo es la historia de Nehemías. Les invito a que regresemos a ese libro en el que estamos desarrollando esta serie de mensajes. Ahora en el capítulo 4, los versos del 1 al 9. Nehemías había sido llamado por Dios. Tenía una tarea. Era una tarea clara, específica. No era complicada de entender, pero sí difícil de ejecutar. Tenía que construir un muro en torno a la ciudad de Jerusalén. Oh, pastor, pero esa tarea no parece muy espiritual. Bueno, no, pero era la voluntad de Dios para su vida. Y aunque lo que usted está llamado a hacer no le parezca tan espiritual, si Dios lo llamó, esa es su voluntad para usted y no habrá otra cosa mejor. En el desarrollo de esta tarea, Nehemías fue guiado a escoger trabajadores para desarrollar distintas partes del proyecto. Unos tenían que construir ciertas puertas, alguna sección del muro, otros. Algunos tenían que trabajar en el área sur, otros en la parte norte de la ciudad, pero no había gente desocupada. El grupo de trabajadores se describe detalladamente en Nehemías capítulo 3. Ahí aparece toda la lista y las funciones que cada uno de ellos desempeñaba. Esto nos habla no de una labor improvisada. Nehemías no estaba reaccionando, él tenía un plan, venía de Dios, y como líder sabía dónde ubicar a cada uno. Ahora, después leemos que muy poco tiempo después se levanta la oposición. El diablo manda a sus agentes, siempre dispuestos. Se estaba haciendo algo de parte de Dios, se estaba construyendo un muro y Satanás estaba muerto. La voluntad de Dios no permitió que el muro se construyera sin oposición. Y fue precisamente antes de terminar el muro cuando los que estaban ocupados comenzaron a ser bombardeados por la crítica, por las palabras mordaces y sarcásticas. En el capítulo 4, en el verso 1, cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio, burla de los judíos. Lo que promovió la oposición, ¿qué fue? Que la obra se estaba haciendo,
que el muro se estaba construyendo. Uno pensaría humanamente que ver a ese pequeño grupo de personas avanzando en su tarea, obteniendo éxito, iba a ser objeto de admiración y de elogios. Pero no fue así. El crecimiento, el progreso, fue lo que incitó la ira de este personaje llamado Sanballat. Ahora, fijémonos también en los otros que están envueltos en esto. En el versículo 1, Sanballat oyó acerca de la reconstrucción del muro. Y dice el verso 2, y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y luego dice el verso 3, y estaba junto a él Tobías el amonita. Aquí se destaca algo que es muy real. Los críticos se unen a los críticos. Son leña del mismo palo. Son hijos del mismo Padre. Y aquí estaban aquellos instrumentos del mismo diablo uniéndose a otros. Yo no estoy diciendo que toda crítica proceda del diablo, pero esta sí, sin lugar a dudas. ¿Por qué? Porque hay dos palabras que la describen: destructiva y perturbadora. Cuando la crítica reúne estas dos características, puedes estar seguro que salió del mismo infierno, aunque el que te la venga a decir tenga cara de santo. Todos tenemos que aprender, y más aquellos que estamos en el liderazgo, cómo manejar la crítica. Uno tiene que mirar la fuente de donde viene y el motivo por qué se hace. Como he dicho otras veces, cuando un mulo o una mula te patea, es sabio mirar de dónde vino la patada, a ver si realmente es un mulo o una mula. Por eso hay que escuchar la fuente y el motivo. Algunas veces lo mejor que se puede hacer es responder a la crítica y aprender de ella. Pero otras veces lo mejor, ¿saben qué es? Pasarla por alto en absoluto. Los críticos de Nehemías estaban unidos constantemente y su reacción no era tranquila, apaciblemente desinteresada. No, dice la Biblia que estaban en fuego, estaban airados, se volvieron sarcásticos. Miren este comentario, el verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una sombra, lo derribará. Es como si hubieran dicho: si una mosca va a tumbar eso. Fíjense qué chistoso, ¿verdad? ¿Pueden ustedes imaginarse un comentario como ese? Por cierto, yo no veía a Tobías acercándose a ellos y diciendo que necesita mi ayuda. ¿Puedo hacer algo? Sin embargo, al expresarse de esta manera, cometió un error garrafal. Estaba afirmando que el muro era construido por ellos y que por lo tanto lo iba a derribar una zorra. Pero hermano, ese muro de piedra no era de ellos. ¿Quién lo había diseñado? Dios. Ocurre que Nehemías no era más que el superintendente para llevar adelante la tarea. El diseñador era Dios. De modo que el muro sería construido por cuanto Dios deseaba que se hiciera. Los críticos ven las situaciones constantemente desde el punto de vista humano. Los muros de ellos, los planes de ellos, el procedimiento de ellos,
el arreglo de ellos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de este error. No se detienen a pensar que pueden estar criticando el proyecto de Dios y que pueden estar luchando contra Dios. Así como los críticos en el tiempo de Nehemías, el mundo de hoy está tan hipnotizado con la exhibición llamativa, el tamaño, la seguridad tangible, que no pueden entender que Dios esté haciendo algo en medio de un grupo de personas, de una manada insignificante de personas. Y no debemos olvidar, hermanos, nunca, que siempre habrá oposición de aquellas personas que son por naturaleza críticas y negativas. Muchas de estas personas son motivadas por la misma envidia. De alguna manera sienten que han sido desplazados y que ellos no están en el escenario principal. Los reflectores no los iluminan directamente. Y entonces comienzan a atacar. Pero la obra tenía que continuar. No se podía detener. Y Nehemías estaba claro de eso. Y aquí hay un principio que debemos tener en cuenta. A veces hay que enfrentar directamente la oposición, la crítica. Nehemías lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Oró y persistió. Oró y persistió. En primer lugar, le habló a Dios de lo que estaba pasando. Le mencionó a Dios la crítica y los críticos. Capítulo 4, versos 4 y 5. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Nehemías era un hombre que libraba sus batallas de rodillas. Ya lo hemos visto varias veces orando a través del proceso terapéutico del tiempo que pasaba de rodillas. Él ponía delante de Dios sus necesidades y fíjense cómo él busca a Dios reconociendo que Él es el dueño y que Él es el que está a cargo y que Él es el que puede manejar la situación. No hay mayor éxito que podamos lograr que el tiempo que pasamos con Dios. Nuestros mayores errores son, cuando tenemos problemas, querer resolverlos por nosotros mismos. Ayudar a Dios. ¡Qué error! Dios no necesita tu ayuda ni la mía. Hay un momento para actuar, pero hay un momento para orar. Y el momento para orar siempre es antes de actuar sin haber orado. Reconocemos que Dios puede orar. Reconocemos que su especialidad sigue siendo las situaciones imposibles. Quiero que veamos lo que dice Proverbios, capítulo 15, verso 1. Proverbios 15, 1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el enojo. ¿Cómo habríamos reaccionado nosotros de haber estado en el pellejo de Nehemías? Ellos están ladrando, yo también voy a ladrar. Y mis ladridos van a ser más altos, ¿verdad? Recuerda la última discusión en la que participó. ¿Quién gritó más? Las discusiones nunca son calle de una sola vía. Siempre tienen dos vías. A veces se producen en grupos. Si usted quiere acabar una discusión, ¿sabe lo que debe hacer? A ver si alguien sabe. Cierre la boca.
Generalmente con esto se le acaba la cuerda a la otra persona. Si usted quiere que siga la discusión, responda a la queja o critique más fuerte. Versos 28 y 29 de Proverbios 15. Dice: el corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Jehová está lejos de los impíos, pero él oye la oración de los justos. Si usted quiere sabiduría para manejar cualquier problema, póngase de rodillas. Nehemías no dijo ni una sola palabra a los críticos. ¿Qué hizo él? Habló con Dios. Segundo, enfrentó la crítica y la oposición ¿cómo? Primero oró y segundo, siguió con el trabajo. Verso 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Yo me pregunto, si él hubiera actuado de otra manera, el pueblo habría tenido ánimo para trabajar. ¿Qué habría pasado? El problema es que las críticas de esta manera desmoralizan. Y un líder como Nehemías anima. Cuando los críticos hablaban, los trabajadores los escuchaban y se sentían desmoralizados. Pero cuando el hábil dirigente llamado Nehemías se movía y decía: veamos las cosas como Dios las ve, Él está en esto, vamos a seguir, los miembros de la cuadrilla regresaban a su trabajo. Miren, no hay cosa que moleste más al diablo o a los críticos que ver que su veneno, su negativismo no detenga un proyecto. Cuando es criticado, lo más fácil que puede hacer es rendirse, porque las críticas hacen daño. Tiene uno que ser de otro mundo para no afectarse con la crítica. Pero Nehemías dijo: sigan en el trabajo, no se rindan, no pierdan tiempo yendo a esta gente. Uno puede oír a los trabajadores día y noche aplicando la mezcla, colocando las piedras, construyendo hasta la mitad. Sanballat, Tobías y Gesem deben haberse sentido descorazonados, pero no fue así. Ellos persistieron en su trabajo y los críticos en el suyo. Miren el verso 7. Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Verso 8. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿Qué vemos aquí? ¿Se acabó la crítica? Se intensificó. El avispero se encendió. No solo aumentaron las tropas, sino que agregaron intensidad al ataque. Planearon una conspiración e hicieron arreglos para producir una perturbación. Estaban pensando atacar. ¿Cómo enfrentó Nehemías la hostilidad? Como de costumbre, intensificó la oración. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Ah, la Biblia es tremenda, ¿eh? ¿Qué enseñanza hay aquí? Se intensificó la oposición y se intensificó la oración. Él no solo oyó la oposición, analizó lo que estaba pasando, oró y tomó una acción decisiva y práctica. Pongamos guardias contra ellos. Si vienen,
los vamos a esperar. Yo llamo a esto tener sentido común. Miren, esto no es solo lo que viene, todavía falta. Y vamos a ver durante varios domingos que estos personajes van cambiando de una estrategia en otra. Pero se encontraron con la horma de sus zapatos. Para persistir en el trabajo, Nehemías buscó armas. Jamás la Biblia condena la defensa. No. Esos que dicen, porque soy cristiano me voy a dejar matar. Bueno, no sé dónde aprendiste eso. No, porque el Señor, sí, el Señor venía con una misión, pero nunca la Biblia condena la defensa. Es más, cuando vamos a la Biblia, el matar es asesinar, derramar sangre inocente. Pero si estos diablos venían a buscar problemas, ellos lo iban a enfrentar. ¿Cuán común es nuestro sentido común? Alguien dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos. Imagínese usted que esta noche usted tenga el temor de que alguien se va a colar en su casa a robar sus millones. Usted confía en Dios, ¿verdad? Ora. ¿Verdad que ora? Pero no se nos olvida cerrar la puerta. No oramos simplemente porque sería una necesidad orar y dejar las puertas sin seguro. No, yo estoy orando, las puertas se van a quedar abiertas. Se quedó sin trabajo, ore, pero salga a buscar trabajo. Llene planillas, haga contactos, póngase en contacto con personas buscando oportunidades como le sea posible. El Señor no tiene ninguna dificultad en dar en el blanco que se mueve. Aquí hay 3 verdades prácticas y con esto termino. De esta parte. Es imposible hacer una obra de parte de Dios sin enfrentar la oposición. A veces yo veo personas que entran en el liderazgo de la iglesia y a los pocos meses lo sueltan. Es que tuve problemas. Si usted no quiere problemas, ¿sabe la manera que no va a tener problemas? No haciendo nada. Y créame, uno no puede ser un hijo de Dios sin estar haciendo nada para Dios. Uno tiene que aprender a soportar el calor, la oposición, las críticas. Y sabe, a menudo vienen de aquellos que menos derecho tienen para hacerla. Y duele. Pero en otras ocasiones son personas que tienen intenciones sanas y quieren realmente ayudarla. Yo siempre mido esto, la manera como se hace, dónde se hace. Yo nunca he creído en una crítica que me hagan en público. Porque la persona que te critica en público no tiene buenas intenciones. Y aquel que te critica a tus espaldas, menos todavía. Es un riesgo estar en una posición de servicio. Te van a lanzar dardos. Pero si Dios te llama a hacer algo, créeme, no vas a poder huir de ese llamado. Segundo, es esencial hacer frente a la oposición en oración. Esa debe ser la primera respuesta. La oración es la disciplina cristiana más comúnmente pasada por alto en la vida cristiana entre los líderes. A veces hay personas en posiciones que no deben estar ahí, porque no oran, no buscan a Dios. Y déjenme decirle, eso se percibe. Usted no tiene que decirlo, puede que aparente, pero es imposible destapar un latón y que no salga el hedor. No
podemos prevalecer en ninguna posición de liderazgo, ya sea secular o en la iglesia, sin oración. Tercero, la oración no es lo único cuando crece la oposición. ¿Quieren un ejemplo? Bueno, aquí está Nehemías, pero también está David. ¿Se acuerdan de David? Saúl lo estaba buscando como un lobo, lo estaba persiguiendo. David oró, pero corrió como un loco. Cuando la oposición se intensificó, él corrió más rápido. Cuando se puso peor, se escondió en los sitios más oscuros. En la mayoría de los casos no vale la pena preocuparse uno por los críticos, pero si usted ha orado y está enfrentando una intensa oposición, debe emplear el sentido común. Recuerden, no podemos estar en el lugar que Dios quiere que estemos, sirviéndole, sin enfrentar algún tipo de crítica. No espere estar. ¿Saben? A medida que uno se va poniendo viejo, hay cosas buenas. Y una de las cosas buenas de la vejez en el liderazgo es que uno va aprendiendo a que las críticas no le hagan tanto daño. Al principio, cuando comencé en este trabajo, me devastaban las críticas. ¿Y cuál era mi respuesta? Ir de un lugar para otro, intentando agradar a las personas. Y lo que me sentía era cada vez más frustrado. Sentía que no llenaba la expectativa. A veces algunas críticas me las hacían con razón, pero otras sin razón. Y esas eran las que más me dolían. Yo recuerdo en una ocasión, y esto creo que lo he contado, yo estaba en un culto y tuve que dirigir el culto. Y me acuerdo que mandé a una hermana a orar. Y aquello pasó. El lunes esa hermana se me aparece a la oficina con 2 hermanas más. No les había dicho para qué quería hablar conmigo. Pero cuando llegó a la oficina me dijo, no, porque usted predicó el sermón del domingo por mí. Esa fue la primera. Y lo segundo, usted la tiene, como dicen los cubanos, la tiene cogida conmigo porque me mandó a orar. Yo me quedé y yo decía, pero a esta mujer, ¿qué le pasa? Para ella, orar era un castigo. Yo no sabía eso. Si lo hubiera sabido, la habría castigado más pronto. No, yo no lo sabía. Y aquella señora me dijo eso. Y aquello me dolió. Le dije, ¿usted cree que cuando yo me pongo a predicar estoy pensando en alguien específico? Está equivocada. Y cuando la mandé a orar, no era un castigo. Las hermanas que estaban ahí me dijeron, pastor, qué vergüenza. Nosotros no sabíamos que esta señora quería. Y eso pasa, hermanos. Muchas veces. Antes pasaba muchas noches sin dormir. Ahora duermo como una piedra por rato. Porque llegar a viejo también significa que vas a dormir poco. Y las preocupaciones, bueno, no hay nada mejor que ponerlo en las manos del Señor, porque en definitiva, preocuparnos o no preocuparnos no va a cambiar las cosas. Yo recuerdo en una ocasión estaba Swindoll, no sé si saben quién es, Charles Swindoll. Swindoll para mí es uno de los siervos de Dios más grandes que ha existido. Está viejito, ya tiene 80 y pico de años, todavía sigue predicando. Si no se ha leído un libro de él, búsquelo. Él no solamente escribió, también predica en un programa que se llama Insight for Living, pero en uno de los libros que escribió me llamó la atención. No me acuerdo si era la vida de Moisés o de Pablo, no sé, uno de ellos. Él estaba contando de las pruebas que había tenido en el ministerio, y dice que en la iglesia donde él era pastor había un señor que estaba decidido a hacerle la vida imposible.
Y él no sabía cómo manejar aquello. Un día el Señor le dijo, quiero hablar con usted. Y fue a la oficina. Y dice que cuando estaba sentado en la oficina, el hombre se paró, después de decirle unas cuantas cosas. Y le hizo así y levantó la chaqueta y le mostró una pistola que tenía en la cintura. O sea, le dijo todo lo que quería decirle y le enseñó la pistola. Dice su hijo que él salió destruido ese día de la iglesia. Llegó a su casa, se tiró allí de rodillas llorando y dijo, Señor, ya yo no puedo más. No sé qué hacer con este hombre. Y mira lo que ha hecho. Bueno, para hacerle la historia corta, el hombre se fue de la iglesia. Dice su hijo que nunca más volvió a saber de él por un buen tiempo. Hasta que un día conoció a alguien y le dijo, yo conocí el Evangelio en una misión, un lugar donde alguien reunía a un grupo de personas y las grabaciones que esa persona ponía son sus mensajes. Y él le dijo, sí. Dice, sí. ¿Y quién es esa persona? El tipo de la pistola. Al final parece que el Señor cambió a este hombre. Hermanos, muchas veces vamos a tener que aprender a hacer lo mismo. La oposición está siempre agazapada. En lugar de hablar de ella, hablemos a Dios de ella. Y créanme, hermanos, cuando Dios manda a construir los muros, no habrá ningún Zambalá, ningún Tobías, ningún Gesem que pueda interrumpir la construcción. Van a fastidiar, pero si usted hace lo que tiene que hacer, usted va a terminar la construcción y va a poder celebrar. Porque en definitiva usted no está ahí porque usted quiere estar ahí, sino porque Dios le llevó. Y cuando Dios le lleva a hacer algo, Él lo termina. Que el Señor nos bendiga. Amén.